Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar un día de videos. Este día, los viernes, vamos a estar hablando de todo un poco. Son conversaciones para hablar entre mujeres, por eso lo voy a llamar Día de Viernes con las chicas. Les cuento, hoy vamos a estar hablando sobre los consejos que podemos recibir sobre casamiento. Uno, seguramente vos tenés amistades que alguna vez te aconsejaron con quién casarte. Es un tema polémico. Te vas a casar con un amigo, te vas a casar con alguien que te valore, con alguien que tenga plata, con alguien que te pueda defender. Son consejos que sabemos que nuestras amistades lo hacen sin ánimo de darnos un mal consejo. Sin embargo, sí son un mal consejo. Les voy a explicar por qué. Cuando te dicen casate con un amigo, no es que esté mal que sea un amigo, una persona que conozcas de toda la vida, sino que este consejo lo podría dar una persona que no conoce de Dios. Me preocupa cómo el día de hoy tal vez estamos constantemente viviendo como si no creyéramos en Dios y pusiéramos el foco en las cosas que nosotros tomamos de decisión sin tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que ocurre con este consejo. Cuando te dice casate con un amigo. Amigos podemos tener un montón. El amigo por lo menos tiene tu misma fe. Estoy pensando en esas cosas, pero más profundo que eso es, ¿vos preguntaste a Dios sobre este amigo que vos tenés? Creo que a veces el consejo que el amigo te da, como veníamos diciendo, no es con mala intención, pero si seguís el consejo que te da un amigo, podés terminar muy mal. Continuemos con el siguiente. Dice, con quien te valore, te llene de regalos. Bueno, en tanto a eso, quería decirles que comúnmente nosotros en la infancia podemos tener algún tipo de carencia. A algunas le habrá pasado que no tuvieron regalos de pequeña o que tuvieron pocas muestras de afecto de las personas más cercanas que podría ser tu mamá, tu papá. Tal vez la ausencia de alguno de ellos te produce a vos el ver a alguien de pronto que te llena de regalos y empezar a verlo de otra forma. Y el consejo tal vez de esta amiga es que estés con alguien que te valore por eso también, porque ella tuvo una carencia en la infancia, entonces lo que ella realmente toma como características primarias es una persona que te llene de regalos, una persona que te valore. Pienso en ese sentido que en este punto tendríamos que ver el tema de qué es lo que está haciendo Dios con nosotros. Si vos conocés a Dios, porque si bien nosotros podemos tener carencias con nuestra familia, lo primordial en este caso es poder entender que Dios te ama y que el amor de Dios basta. No es necesario que alguien más te ame. Cuando entendés que Dios realmente te ama y que vos tenés propósitos en Él, y no es necesario que la persona que se case con vos sea valorada por los regalos que te da. Por eso considero que es un consejo que no está mal dárselos ahora, de que estos dos no deberían ser sus motivos para casarse con nadie. Les explico todo esto porque ninguna de estas partes, estos consejos son bíblicos, ninguno. Si se dan cuenta, en la Biblia, por ejemplo, va a haber más casos. Es como si tiene plata, listo. Me parece que no está bien y no es un ejemplo que podría darse desde un lugar cristiano. No creo que sea algo irrelevante el tema de la plata, pero sí creo una vez más que tenemos que tener el discernimiento de poner el lugar que Dios debe tener en nuestra vida. No pasa por la plata, pasa por si Dios realmente quiere esa persona para que esté con vos. Si esa persona cumple los propósitos que vos tenés con Dios y tiene algún tipo de unión, o sea, lo que Él desea hacer con lo que vos vas a hacer, porque Dios te estableció para ese llamado. Por eso pienso que ese también es un mal consejo. Continuamos con el siguiente, con alguien que te puede defender, el instinto de supervivencia de protección. Acá hay mucha gente que considera que el ideal de un esposo es que trabaje en la milicia, que sea policía o que tenga algún cargo de autoridad dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque piensan que esa persona te tiene que defender. Entonces esperan a alguien que sea fortachón, grandote, que tenga un trabajo bien remunerado también, eso también se fusiona con el de arriba. Y una vez más les menciono que esto no es un buen consejo. El hecho que una persona te pueda defender no quita que esa persona después te quiera lastimar. Ahí tenemos que hablar sobre el tema del carácter. ¿Vos cómo tenés trabajado tu carácter? La persona que tenés al lado, ¿Dios lo está transformando? ¿Dios le está
moldeando su carácter. Hay una cuestión con eso que vamos a empezar a hablar con el siguiente punto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla específicamente sobre el tema este de casamiento, sobre yugo desigual. El yugo desigual, cuando se habla de yugo, se habla de creencias. Si vos tenés una creencia cristiana y el otro es ateo, y la verdad es que la Biblia, o sea, la palabra de Dios, no nos aconseja que nos casemos con ellos. Al contrario, nos dice, ¿por qué no buscas una persona que sea la voluntad de Dios? Y más allá de que si es cristiano o no es cristiano, está algo que dije entre medio, que es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con nuestra relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos a Dios hablarnos puntualmente sobre algún tema? En ese sentido, creo que primero siempre va a ser uno mismo. Si vos no tenés una relación con Dios, no esperes que Dios te diga con quién casarte, porque no te relacionás con Dios. Y en ese sentido hay que hablar sobre el teléfono descompuesto y el teléfono permanente. ¿Qué es esto que les estoy diciendo? A veces hay personas que lo que hacen es empezar la oración a la mañana y la cortan en la oración y listo, se olvidaron, se pusieron en otra cosa. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso con una llamada con algún teléfono o algo? Ocurre eso, ocurre que hay un tiempo de espera. Cuando vos llamás por teléfono a una persona, esa persona va a tardar en contestarte lo que llegue esa llamada. Y eso ocurre con Dios cuando cortas la llamada. Dios no te responde instantáneamente. Y si vos tenés una relación continua, o sea que nunca colgaste el teléfono, Dios te puede hablar en cualquier momento. Vos podés estar en tu trabajo, podés estar estudiando y Dios te va a estar hablando sobre no solo tu noviazgo, te va a hablar sobre las personas que se te acercan, si son de parte de Él o no. Te van a dar incluso instrucciones sobre qué hacer con tu llamado. Estas cosas son muy importantes, por eso las menciono. Si nosotros vamos a la Biblia, no hay noviazgos ni hay una etapa de amigos. Lo que sí vemos es mucha gente haciendo la voluntad de Dios, primeramente escuchando cuál es esa voluntad, teniendo primero una relación con Él de forma tal que Dios les podía indicar si esa persona era la correcta o no. Esto, con el paso de los años y con las diferentes iglesias que se armaron, estuvieron haciendo un par de cambios bastante importantes. Todo esto como consecuencia de haber dejado de escuchar la voz de Dios por falta de relación con Él y se empezó a tomar mucho más preponderancia a humanamente evitar errores en la relación. Errores, por ejemplo, de no saber cosas importantes de la persona, entonces se puso una etapa de amigos. El siguiente es el poder entender si nuestros caracteres de la persona que quiera unirse a uno mismo y el propio nuestro realmente podían funcionar o no en esa etapa de noviazgo y de esa forma llegar al casamiento más decididos. Esto quiero comentarlos que lo hacen muchas iglesias. No desistimos por estas cuestiones porque entiendo que se busca el orden, se busca el poder hacer que la relación realmente pueda permanecer. Pero si vamos a lo bíblico, Dios no nos habla de eso, no nos lleva a tener una etapa de amigos, una etapa de noviazgo. Nos llama a tener una relación con Él, de forma tal que nosotros podamos hablar con Él y que Él nos diga si esta persona le agrada o no le agrada. De hecho, la palabra misma, la Biblia, es un claro manual de las cosas que le agradan a Dios y las cosas que le desagradan. Bueno, hablando de esto, una vez más podemos mencionar la Biblia, pero desde un caso puntual. Podemos hablar de Isaac y de Rebeca y sabemos que Rebeca no tenía eh, al menos pensado que Isaac fuera su esposo. Isaac tampoco tenía pensado que Rebeca fuera su esposa. No se conocieron, no tuvieron una etapa de amistad, no tuvieron una etapa de noviazgos. Sin embargo, quien estuvo en todo esto de que ellos puedan casarse fue su padre. Sabemos que los padres siempre quieren lo mejor para nosotros y acá la incógnita vendría a ser, ¿el padre realmente podría encontrar una persona que vaya bien con su hijo, que tenga similares carácter, él con la persona que sería su esposa? Hay varias cuestiones a tomar en cuenta. Primero, entender que Dios estuvo en eso y que si Él permitió, también Él. Si ven en la Biblia el caso de ambos, pueden analizar bien los pormenores de toda esta cuestión, de cómo el siervo
del padre, va hasta el lugar donde él proviene, de origen me refiero, y encuentra una mujer previamente orando a Dios. Señor, yo necesito saber quién es la persona que vos querés para Isaac, que sea la persona que cumpla con estos requisitos. El hombre había pedido que sea una mujer bella, que le dé de tomar a él y a sus camellos. De esta forma, él sabría que es la persona indicada. Una vez que estas cosas ocurren, él pregunta la procedencia de esta mujer, de esta joven, y resulta ser que era pariente de el papá de Isaac, que era una de las cuestiones que el papá realmente quería que fuera de su familia una chica, porque él tendría ciertas seguridades de que no estaba en otra religión, por ejemplo, de que no tenía otra cultura que no fuera la propia. Por ende, había ciertas cuestiones que hacían que esta relación para él fuera la mejor. Resulta que esta chica no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo, solo sabe que Dios estuvo en todo esto y lo mismo le ocurre a los padres. Sin embargo, los padres en ese tiempo podían determinar si ella quería o no quería casarse, no era tan importante, pero ellos le dan la oportunidad a la persona, a su hija, que pudiera decidir. Y ella finalmente va hasta el lugar donde estaba Isaac, lo conoce y ella no es indiferente a ese hombre, a Isaac. Por ende, no hubo mayores conflictos al momento de casarse, no hubo oposiciones ni de él ni de ella. Y sabemos que una vez que se casaron, tiempo después, la mamá de Isaac muere y fue muy doloroso para él. Y ella estuvo ahí, pudo ser de consuelo para él en ese tiempo. Por eso les menciono que a veces Dios tiene sus formas con cada uno de nosotros. La gran mayoría hoy diría que esto no está bien visto, que el padre elija con quién se va a casar su hijo y que su hijo no tenga mayores predilecciones y acepte a ojo ciego lo que le está pidiendo el padre. Al mismo tiempo que esta chica diga, ok, voy sencillamente porque Dios estuvo en esto y es claro que Dios estuvo en esto. Hoy tal vez esto para las personas que no creen en Dios sea absolutamente fuera de lo coherente, fuera de lo razonable, incluso se puede creer como una decisión que no es buena, pero sin embargo para los que creemos en Dios sabemos que no hay nada mejor que seguir su voluntad, aún incluso si esto tuviera consecuencias que tengan que ver con el dolor. Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en el transcurso de su vida, hizo la voluntad de Dios y sin embargo podemos ver que en muchos pasajes por hacer la voluntad de Dios pasó por muchos dolores, que sabiendo él que esto era lo que Dios quería, él no tuvo pormenores para poder hacerlo. De la misma forma, nosotros como cristianos necesitamos entender que el tener una pareja, el tener un esposo o una esposa, no tiene que estar desligado de la importancia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Por eso les menciono que esto de las etapas de noviazgo y de amigos no es algo bíblico. Sin embargo, sí es bíblico el estar pendientes de lo que Dios nos diga. Continuamos con el tercero. El ejemplo de por qué confiar más en Dios y anteponer a Él en nuestras relaciones. Deberíamos confiar en Dios antes de cualquier consejo que nos puedan llegar a dar nuestros familiares, la gente que vos tengas como referentes. No sé si por ejemplo escuchas prédicas o tenés algún pastor, alguna persona dentro del ámbito cristiano que para vos siempre fue una voz de consejo. Mi consejo es, no hay nada mejor que la voz de Dios. ¿Y cómo puedo escuchar la voz de Dios? La voz de Dios es clara porque Dios te puede hablar en sueños, te puede hablar a través de su palabra, te puede mostrar incluso, a través de mi experiencia menciono esto, a través de carteles donde es bien claro que Dios te está poniendo el foco en eso. A mí me pasó de que Él me dio parte de lo que iba a ocurrir con elementos que tenía alrededor. Y esto fue justo en tiempos en los que realmente estaba buscando de Él, que también estuve activa con el ver cómo predicar la palabra de Dios. Y en esto les quiero ser franca de que si no estás escuchando la voz de Dios es porque tu relación con Él no está creciendo. Obediencia a lo que Dios quiere con tu vida. No estás buscando
lo que Dios tiene para vos y justamente las razones por las que Él te creó. ¿Por qué te hizo como te hizo? Todo tiene una razón, una justificación. También por qué pasaste lo que pasaste. Hay cuestiones que uno dice por qué uno pasó cada circunstancia, pero sabemos al final del día que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A todos los que son conforme a la voluntad de Cristo. Siempre Dios te va a estar dando lecciones que te van a servir y eso que te ocurre finalmente va a sacar un buen fruto. Esto es algo que me gustaría mencionar antes de continuar. Vamos a ver qué ocurre con casos de pastores conocidos. Hay muchos pastores que dieron a conocer su forma de conocerse con su pareja. Uno de los tantos lugares que pueden encontrar es Si Vale la Pena Esperar, que es un canal en YouTube que hablan precisamente de esto, de cómo conocerse con una persona, de cómo fue que se conocieron gente famosa y de esta forma aprender que Dios está en todo esto, ¿no? Les quiero mencionar un caso que es bastante notable, que es parecido en ese sentido a lo que le pasó a Rebeca y Isaac, que lo único que tenían seguro es que Dios estaba en esa relación, nada más. Es el caso de los pastores Corson. Él es medio gringo, ella es más bien colombiana. Son dos culturas diferentes, cada uno tuvo su pasado, tuvieron sus parejas y ella en particular menciona que al tener desamores en la iglesia, se fue fuera de la iglesia a buscar chicos y terminó con corazón bien herido y volvió a los brazos del Señor con una mejor relación, podía escuchar la voz de Dios y siempre mencionándole justo sobre el tema de su enamorado, la persona que sería, ¿no? Y ella estableció en sus tiempos de relación una lista de las cosas que le gustaría que tuviera la persona que Dios ponga en su camino. En el caso de él, le pasó de que había muchas mujeres que querían estar con él. Él era joven, tomemos en cuenta eso, y las mujeres que querían estar con él también eran jóvenes. Lo que ocurrió fue que no estaba en la voluntad de Dios y se dio cuenta porque los sueños que él quería se iban desvaneciendo a medida que esas relaciones continuaban y perseveraban. Prefirió estar solo, buscar la voluntad de Dios, cuando en un momento en particular ellos tienen un encuentro. Era una reunión de iglesias. Y ella lo ve y hay algo que le llama la atención. En el caso de él no la había percibido en ese momento. Hubo un segundo encuentro y ahí él realmente la ve. De ese segundo encuentro ellos tienen algo así como una caminata, algo de tiempo juntos en el que empiezan a conocerse un poquito más, les llama la atención el uno del otro y permanecen en comunicación. Lo que ocurre es que ella también en esos tiempos tenía chicos que la llamaban y un día él apareció por su casa seguro de que era la voluntad de Dios porque los sueños que él había tenido frustrados del pasado volvieron a aparecer. Él volvió a la casa de la chica y él decía, yo quería una etapa de amistad, quería una etapa para conocernos mejor, una etapa de noviazgo. Y todo eso él lo dejó de lado porque ella estaba teniendo una llamada y era un chico pidiéndole una cita, a lo cual ella se estaba negando y él le pregunta quién es, a quién le estaba contestando el teléfono. Y ella menciona, no, es alguien que me está invitando a una cita, pero le vengo diciendo que no y como que no entiende y está perseverando. Entonces él le insta a cortar el teléfono y le menciona que él quería esperar más tiempo, pero como él no quería que tenga más citas, tenía que ser rápido. Y le dio la proposición de matrimonio. Le dijo, yo no te ofrezco un noviazgo, te ofrezco casamiento. Y a ella eso le gustó. Dice que en oración ella había pedido que la persona que fuera le pidiera casamiento y así fue. No fue largo el tiempo, habrá sido como 2 semanas más o menos, entre que se conocieron, se hablaron, se vieron, cuando establecieron el querer casarse y generar planes para casamiento. La gran mayoría diría esto no es normal, no es coherente, esto no es lo recomendable desde ninguna de las iglesias que al menos yo conozco y se hizo porque lo único que tenían seguro es que Dios estaba en esa relación. Por eso es que menciono que hay casos que uno no puede entender el proceder, digamos, pero luego ellos mencionan
que después de casados había ciertos conflictos que hubiesen impedido a que ellos se casaran. El primero es que la iglesia de él, lo más seguro es que no lo hubiesen aceptado, ya que él tenía varias proposiciones y había gente que estaba queriendo que él se case con otras mujeres. Y al estar casados todo eso no estuvo, sencillamente tuvieron que aceptar que él estaba con ella y de esa forma ellos se casan. Por eso, si hay algo que yo les puedo recomendar, es que busquen de la palabra de Dios, que busquen su presencia y teniendo una plena relación con Él, sabiendo cuál es su llamado, ser fieles y sensibles a la voz de Dios y entender cuáles son sus propósitos con la vida de ustedes, pero al mismo tiempo, si él menciona que esta persona es la correcta, de hacerle caso, más allá de todas las demás circunstancias que les vengo nombrando. Tal vez no fueron amigos, tal vez no tuvieron un tiempo de noviazgo, pero si Dios te insta a que esa es la persona, que puedas siempre tomar en cuenta que la voz de Dios es prioritaria. Es la única voz que necesitas tener claro y poder entender que es la voz de Dios y no la voz del enemigo ni la voz de amigos que desean nuestro bien, que nos pueden llegar incluso a dar malos consejos. Esto fue un viernes con las chicas y nos vemos en un próximo encuentro.